En Génesis capítulo 6, hermano, que es donde viene el asunto del diluvio, dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer rapidito. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas que, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra. Esa es la palabra nefilim, gigantes. Lo que quiere decir es gigantes. Entonces los videos que están rodando por ahí, hermano, lo que están diciendo es como en aquel tiempo, antes del diluvio, los ángeles caídos, entiéndase demonios, hermano, copularon, tuvieron sexo, hermano, con las hijas de Dios, con las mujeres que habían nacido en la tierra. Y de esa unión, hermano, nacieron los nefilim. Wow, hermano. Oiga, y cuando uno hace la historia de esa manera, entonces el que no tiene imaginación, usted sabe qué le pasa, hermano, que ahí se le despierta. Que hay gente que no tiene imaginación hasta que oye hablar de los nefilim, hermano. Entonces la imaginación se le despierta y ven esos demonios, hermano, teniendo intimidad con las mujeres. Y de momento la mujer queda encinta, hermano, y esa barriga ya no puede con ella. Al mes noveno andaba con una carretilla, la barriga en la carretilla, y ella cargando la barriga porque adentro lo que había era un gigante, hermano. Y cuando nació la mujer sobrevivió milagrosamente. Pero lo que nació de la unión de ángeles y humanos fueron los nefilim. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Es un basurero. Es un basurero del infierno, hermano, lo que hay. Porque contradice la palabra de Dios. No solamente eso, hermano. La señal de toda falsa doctrina es que toman un pasaje de la Escritura, hermano, aislado, y con eso hacen fiesta. El éxito de eso, hermano, es que nosotros lo creemos. Porque oímos que citan la palabra del Señor y asumimos entonces que la persona lo que está diciendo es cierto. Nuestro deber, hermano, es revisar dos cosas que aquí se le ha dicho todo el tiempo. Usted tiene que ver la fuente, quién es que está hablando, hermano, especialmente estas sandeces. Y lo segundo, hermano, usted tiene que ver el contexto de la Escritura. Uno no puede recibir cualquier cosa de cualquier hermano solamente porque cita unos cuantos versos de la palabra y ya está. Estos versos tienen que estar en armonía. Y no en armonía solamente con lo que se está diciendo, sino en armonía con toda la palabra de Dios. Estos son los nefilim. Esa es la historia, hermano, que son los gigantes que nacieron de la copulación. Hermano, y hay grandes y buenos predicadores repitiendo esta barbaridad, hermano. Y en el presente, por la razón que sea, ha cobrado más auge todavía y la gente tiene más deseo de saber estas cosas. Hermano, que yo le voy a decir algo, con todo mi corazón. Hay cosas más importantes. Hay cosas espirituales más importantes, hermano, que tratar de identificar, hermano, quiénes fueron los benditos nefilim y quiénes no lo fueron. ¿Ok? Pero comencemos con el asunto. Hermano, lo primero, iglesia, es que ellos dicen, estas personas dicen que cuando se refiere aquí a esto, dice en el verso 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, la falsa interpretación y mala interpretación comienza con esta es la estructura, que en la Escritura, la frase los hijos de Dios, hermano, se refiere solamente a ángeles. Cuando digo la Escritura estoy hablando del Antiguo Testamento. Se refiere a ángeles, tal como está escrita ahí, los hijos de Dios. Porque esa frase se repite también en el capítulo 1 y 2 de Job. ¿Qué es que dice la Escritura en el libro de Job? No hay tiempo para leerlo todo, hermano, se lo estoy diciendo, pero estoy diciendo que el capítulo 1, en el verso 6, en el capítulo 2, en el verso 1 de Job, hermano, usted ve que hay una reunión en el cielo
donde dice que llegaron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces alguien encontró que la frase es la misma que se usa en Génesis 6 y entonces dijo, si en Génesis 6 dice los hijos de Dios, y en Job 1 y 2 dice los hijos de Dios, y se refiere a los demonios, porque está hablando entre los cuales vino también Satanás, y allí dice que los hijos de Dios fueron los que se enredaron con las mujeres, entonces fueron los demonios que se casaron con las muchachas. ¿Me entiende, iglesia? Entonces suman 1 más 1 y les da 4. Porque, oye bien, iglesia, la cosa es que si usted escucha, la mayor parte de las personas que hablan sobre esto dicen que eso donde único se ve es ahí. Porque la frase se menciona tal y como está escrita en un lugar y en el otro. Ok, vamos a debunk, a desenmascarar este primer principio, iglesia. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En el Antiguo Testamento. Y específicamente hablando de este asunto. Si usted me dice a mí que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, solamente se me usa esta frase para referirse, hermano, a los ángeles, especialmente a los ángeles caídos, o a los ángeles en general, pero en el caso de Génesis 6, a los ángeles caídos, entonces, eso es falso. Porque lo que hay que definir aquí es quiénes son los hijos de Dios de acuerdo a la misma Escritura. Amén, hermano. Busque un primer verso conmigo, hermano. Tírese rapidito. Un primer verso conmigo. Éxodo, capítulo 4. Éxodo 4, rapidito. Y en Éxodo 4, hermano, busque conmigo el verso, esto es una cosa maravillosa, hermano. El verso 22. ¿Está, iglesia? Y dirás a Faraón, ¿esto es quién, hermano? Jehová hablando con Moisés. Oiga esto. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. ¿Qué es lo que dice después, hermano? Israel es qué. Ok, entonces ya no es solamente, hermano, que los hijos de Dios son los ángeles, ¿cierto, iglesia? Porque aquí está diciendo, hermano, y aquí es más, porque está hablando Jehová mismo. Tú le vas a decir a Faraón, Israel es mi hijo. Amén, iglesia. Amén. O sea que ya por lo menos rompemos con una de las falsedades que se predican mucho, que es que eso es solamente se menciona en cuanto a los ángeles. Hermano, los hijos de Dios son los ángeles. Dios los creó, hermano. Entre ellos están los ángeles caídos, obviamente. Pero en el Antiguo Testamento, Dios llama a su hijo también, hermano. ¿A quién? A Israel. Hay un segundo pasaje para confirmar esto. No se quede siempre, hermano, con un solo pasaje de la Escritura. En Deuteronomio, capítulo 14, rapidito. Deuteronomio 14. Esta es una de las preguntas largas. En Deuteronomio 14, hermano, si está ahí me dice amén, rapidito. Amén. Versos 1 y 2. Y esto sí se lo estoy leyendo porque es importante. Amén. Le está hablando Dios, hermano, a Israel. Y dice, o Moisés al pueblo, dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis, no os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo ¿qué? Único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de Jehová, vuestro Dios. Quiere decir entonces, hermano, que el término hijos de Dios no aplica sola o exclusivamente, hermano, a los ángeles. Porque ellos están usando un pasaje de Génesis y lo están aplicando porque las palabras son las mismas al libro de Job, pero de lo que está hablando es de los hijos de Dios, como si fuera algo exclusivo, que esos son los únicos, hermano. No, hermano, Israel en el Antiguo Testamento es hijo de Dios. Inclusive, hermano, si vamos al Nuevo Testamento, rapidito, iglesia, Lucas capítulo 3, Lucas 3. Esta la tengo que contestar, hermano. Esta es de la que más tiempo me va a tomar. Lucas 3. Pero qué bueno, porque salimos de ella así
No salimos de ella en el sentido malo, hermano, sino que cubrimos esta pregunta de una buena vez. Lucas capítulo 3, hermano. Están de esos pasajes maravillosos de la Escritura donde aparecen 1,000,000 de nombres, hermano. Al final del capítulo 3 de Lucas aparece la genealogía de Jesús. Y usted sabe que nos encanta a nosotros la genealogía, hermano. ¿Cierto, iglesia? Ahora entiendo una cosa, iglesia. Aquí se está hablando de la genealogía de Jesucristo según la línea de José, como se creía. Verso 23, ¿está ahí? Amén. Jesús mismo, esto es Lucas escribiendo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía, ¿de quién? De José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Por ahí sigue diciendo nombres, ¿cierto, hermano? Cuando llega al verso 32, dice hijo de David, hijo de Isaí, porque va en retroceso, hermano. Va desde Jesús o desde José hasta Adán, va en retroceso, va en reversa. En el verso 32 ya vamos por David. En el verso 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Ve que vamos en reversa, hermano. Ya estamos en Génesis. En el verso 35 se menciona un nombre en particular, hijo de Heber. Lo ve a mitad del capítulo, hermano. Del versículo, quiero decir. De ahí es que viene el nombre Hebreos. ¿Ok? Otro día le contesto esa pregunta. Ahora mire el final del verso 35. Hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Ya estamos antes del diluvio, hermano. En Noé, ¿estamos claros? Hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos. Ahora escucha bien, iglesia. Hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿De quién era hijo Adán, hermano? Entonces ya tenemos a los ángeles, hijos de Dios, en el Antiguo Testamento. Tenemos a Israel, hijo de Dios, en el Antiguo Testamento. ¿Y usted sabe qué, iglesia? Adán. ¿Quién inspiró el libro de Lucas, hermano? ¿Quién inspiró el libro de Lucas? El Espíritu Santo. Y está diciendo, llevando la genealogía hasta el punto, y dice, hijo de Set. Hermano, ahí no aparece Caín, que fue el primogénito. ¿Quién aparece, hermano? Set. Porque si usted lo lee entonces en la otra dirección, es Adán, Set, Enos. Ahí no aparece Caín. Aparece Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén, iglesia. O sea que ya tenemos 3 grupos a lo que se le llama hijo de Dios en el Antiguo Testamento. No podemos aislar entonces la frase, porque es la misma que se usa en Job, hermano, para decir que está hablando de los ángeles. ¿Usted sabe por qué también? Eso violenta, hermano, lo que es el contexto de lo que estamos hablando. Ya estamos terminando, iglesia. Ahora vuelva al texto conmigo en Génesis capítulo 6, para que usted vea la brutalidad, hermano, de aquellos que quieren vender ese cuento malsano. Y estoy hablando de los falsos profetas, no estoy hablando de la iglesia, hermano, porque para eso nosotros estamos aquí, para contestar estas preguntas, pero contestarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, iglesia. Amén. Estoy hablando de los falsos profetas, de esos que se dejan desviar por estas cosas, hermano. Y dijo Jehová, verso 3, ahí nos quedamos, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo primero, hermano, si son los ángeles caídos que están teniendo sexo con las mujeres, ¿por qué Dios ahí, a quien menciona solamente que va a castigar, es al hombre? Dice, mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre. Oiga, los demonios están metidos en el asunto también. De hecho, ellos fueron los que sedujeron a las mujeres entonces para pecar. Entonces aquí dice que Dios, con quien está contendiendo y a quien va a castigar, es solamente al hombre. Punto número 1. Mira el verso 4, iglesia. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Dios santísimo. Ya había. Ahí lo dice. Ya había gigantes en la tierra en aquellos días, escuche bien, y también después que se llegaron los hijos de Dios,
a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, también hubo gigantes. Hermano, cuán difícil de entender es esto. Entonces la pregunta es de dónde salieron los gigantes, hermano. Aquí era otro mundo, hermano. Era otra atmósfera. Usted sabe que la gente vivía cuando aquello, antes de Noé, antes del diluvio, hermano, la gente vivía casi 1000 años. Hubo unos que murieron como de 700 y pico, hermano. Que yo me imagino el funeral, dicen, ay Dios mío, jovencito, empezando a vivir en la flor de la juventud. Lo que tenía eran 700 años y se murió. Y usted ve que después del diluvio, hermano, las edades empiezan a caer, pero rápidamente, hermano, hasta que el hombre llega como a los 80 años. Iglesia dice que había gigantes, aquella era otra atmósfera, era otra cosa, hermano. Pero no solamente eso, iglesia. Había gigantes antes de que los hijos de Dios se juntaran con las hijas de los hombres. Los hubo después, hermano. Y escúchame bien, iglesia. Si eso vino de la unión de los demonios con los seres humanos, si ese fue el producto de eso, y eso fue lo que provocó el diluvio, el castigo, entonces con eso se acabó el asunto, ¿verdad, hermano? ¿Cierto, iglesia? Ok, ¿y por qué siguen apareciendo los gigantes, hermano? En la escritura después. ¿Qué fueron los que vieron los espías cuando Josué los mandó allá a revisar la tierra de Canaán, hermano? ¿Qué fue lo que vieron? Quiere decir entonces que los ángeles siguieron después copulando con la mujer y le siguieron haciendo gigantes, hermano. Ay, Dios mío, Padre Santo, hermano. Cuán difícil de entender es esto. Esto no es difícil de entender, hermano. Usted sabe hasta dónde se vienen mencionando los gigantes, hermano. Este libro de Amós. En Amós, los profetas menores, hermano, todavía se venían mencionando los gigantes. Pues entonces quiere decir que los demonios después siguieron. Entonces, ¿dónde terminó este asunto? Si es que terminó. Debe ser que el Señor los esterilizó. Segundo, hermano, escúchame bien, iglesia. Los ángeles, y esto contesta otra pregunta de las que aparece ahí. Escúchame bien, iglesia. Los ángeles son espíritus. Y si son demonios, a través de la escritura, ustedes tienen que entender una cosa, hermano. Para ellos poder operar, tienen que incorporarse. Necesitan un cuerpo, tienen que poseer un cuerpo. Por eso es que existe la posesión demoníaca. Si ellos pudieran hacer lo que dice la gente que hicieron aquí sin un cuerpo, entonces no necesitan poseer a la gente porque pueden hacerlo todo siendo espíritu. ¿Entiendes, iglesia? Y sin embargo no es así. Ellos necesitan poseer un cuerpo para hacer cosas físicas. Y si poseen un cuerpo, y fue que entonces poseyeron a hombres y estuvieron con mujeres, ¿sabe lo que ocurrió entonces, hermano? El proceso natural del sexo. Que un hombre, por más endemoniado que esté, hermano, sigue siendo un hombre. Y estuvo con una mujer y le nació un hijo. Y salió grande el muchacho. Proceso natural. ¿Lo está viendo, iglesia? Ok. Y escúchame bien, iglesia, que esto es un punto que estableció Jesucristo. Los ángeles no solamente son espíritus, sino que son asexuales. Son todos varones, hermano. No hay ángeles mujeres en la escritura, pero son asexuales. Rapidito. Mateo 22. Mateo 22. Gríteme sí, amén, lo tengo. Amén. El verso 30 de Mateo 22. Jesús le está hablando a los fariseos. Especialmente a los saduceos que no creen en resurrección ni en esto, la cosa. Y le vienen con una pregunta de esas absurdas como eso que estamos hablando ahora de los nefilín, hermano. Y escucha bien lo que dice en el verso 22, capítulo 22, verso 30. ¿Está ahí? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios, que no se casan ni se dan en casamiento. Usted sabe que la gente son tan bárbaros que después que tú eres en la escritura una vez, la tienen que seguir torciendo, hermano. Entonces ellos dicen, oiga esto, iglesia. Lo que la gente dice, ahí dice que no se casan, pero no dice que no pueden tener intimidad. Ay, hermano, please. Entonces,
Pedro, la pregunta anterior era que un hombre se casó con una mujer y se murió y no le dio hijo. Entonces la ley dice que el hermano tenía que estar con ella para darle descendencia al muerto. Pero el hermano también se murió y no dio hijo. Y así hubo 7 hermanos que tuvieron. ¿De qué están hablando, hermano? Era que se tomaban de la mano. Vamos a orar a ver si quedó encinta por la oración. ¡Bum! Así. No, hermano, no. La oración toda está basada en que los saduceos le decían: si la tuvieron los 7 y no quedó encinta, ¿de quién de ellos va a ser en la resurrección? Entonces Jesús les dijo: ay, ustedes se pasaron con eso. Entonces estos bárbaros de hoy en día dicen: no, ahí no dice, ahí dice, porque está diciendo que en el cielo vamos a ser como los ángeles de Dios, hermano, que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermano? Se lo voy a decir bien sencillo. La presencia del Señor es tan maravillosa que dice la Escritura que en ella hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El sexo no hace falta, hermano, porque todo lo que nosotros necesitamos para vivir satisfechos eternamente es la presencia de nuestro Dios, y eso es lo que vamos a tener. Amén, iglesia. Amén. Los ángeles son espíritus, hermano, y no practican el sexo. Ok, entonces, ¿cómo cuadramos que son? Porque los nefilín ya vimos, hermano, que esos son gigantes que nacieron, pues, ¿por qué? Igual que nace gente negra, igual que nacen los chinos con los ojos cegados, hermano, y sí, igual que nacen los enanos. Porque la gente nos pregunta: ¿y los enanos de dónde salieron? ¿Ah? Uy, eso seguramente dicen que eso es lo que estaban bajo maldición, hermano. Como los mormones que dicen que los negros, hermano, eran los ángeles, los indecisos. Dice que Dios los castigó pintándolos de negro. Eso decían los mormones, hermano, hasta hace poco. ¿Me entiende? Sí. ¿Entiende, iglesia? O sea, todo esto contradice la Escritura. ¿Cuál es la respuesta, iglesia? Mire, hermano, el capítulo, se lo tengo que decir solamente para el capítulo 4 y 5. Mitad del capítulo 4, hermano, menciona la descendencia de Set. No puedo leerlo, hermano. Escúchame bien, iglesia. Ahí es donde está Enoc, que dice que caminó con Dios y Dios le llevó, hermano. La descendencia de Set, que fue el que vino luego en lugar de Abel, hermano, es una descendencia santa. Todo eso es el capítulo 4. Dice que en los días del nieto de él, hermano, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el capítulo 5 aparece la descendencia de Caín, hermano. Y es una descendencia maligna. Y cuando llegamos al capítulo 6, entonces dice la Escritura que los hijos de Dios no iba a contender con el hombre, hermano, porque entonces había una línea de descendencia que se había mantenido pura, limpia, hermano. Pero empezaron a juntarse con la descendencia de los otros. Y se empezaron a contaminar y a corromper. Y dijo Dios: no, hasta aquí llegó el asunto. Yo no voy a contender más con el hombre. ¿Viste, iglesia? Capítulo 4 y capítulo 6. No puedo terminar sin mencionar 2 pasajes de la Escritura, hermanos, que usan esta gente también, que dicen que en el Nuevo Testamento Pedro y Judas certifican que eran los ángeles, hermano. Por eso esta era la pregunta más larga, quizá. Si va conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. Yo espero que esté anotando, hermano. 2 de Pedro, capítulo 2. Rapidito, iglesia, rapidito. En ese capítulo 2 de 2 de Pedro, ok. Mira, hermano, dice: porque si Dios, verso 4, está ahí, iglesia. Pero si se fija aquí, iglesia, óigame bien, iglesia. Si se fija aquí, el asunto aparece como en orden histórico. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Hermano, ahí dice a dónde los arrojó. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sabe lo que hace la gente, hermano? Justan estos dos. Es que Dios no perdonó a los ángeles, porque después que ya usted hace la historia falsa, entonces tiene que seguir empatando puntos.
Y dicen que el verso 4 está ligado al verso 5, hermano, en el asunto de los ángeles uniéndose con los... Eso es falso, iglesia. Pero el peor es Judas, verso 6. Judas está justo antes de Apocalipsis, hermano. Judas, verso 6. Y esto lo vamos a desenmascarar rapidito con algo bien sencillo, hermano. Que usted tiene que leer bien. ¿Está ahí, hermano? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Y sabe lo que dicen, hermano? Cuando dicen como aquello, está hablando de los ángeles que es antes. Ok, vuelva conmigo a la lectura, hermano. Verso 5, ahora, ¿está ahí, iglesia? Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, aquí ya no importa el orden, aquí no va en orden histórico, está mencionando incidentes, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después ¿qué hizo? Destruyó a los que no creyeron. Mencionó primero a Egipto, hermano, antes de mencionar ángeles y a los de Noé. O sea, no voy en orden histórico, es Judas. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado. Dice, Dios no perdonó a los del pueblo que él sacó de Egipto que se rebelaron contra él. Dios no los perdonó. Dios no perdonó a los ángeles en el cielo que se rebelaron contra él. Y esto fue, hermano, esto fue mucho antes inclusive, o esto fue antes que el mismo Adán, porque en el Edén, hermano, ya nosotros vemos a la serpiente, a Satanás. Quiere decir que ya habían caído. No lo está mencionando en orden. Los ángeles, los que salieron de Egipto, hermano. Y entonces mire lo que menciona. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. Vea el verso 7 conmigo, hermano. Como Sodoma y Gomorra. Entonces dice, o sea, Sodoma y Gomorra es un grupo. Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Cuál es la referencia directa, hermano? Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra. Y las ciudades vecinas que igual que Sodoma y Gomorra cometieron pecados contra natura, hermano. Lo que hay que leer el verso bien. Entonces cuando dicen aquello, hermano, ellos se suben al verso 6. Dicen, no, esos fueron los ángeles. ¿Ok? ¿Entiende, iglesia? Amén. Hasta ahí llegamos con esa pregunta.